María no volvió a ser la misma después de aquel día. No por lo que ocurrió fuera, sino por lo que quedó dentro de ella, clavada como un grito que nadie oyó. Aquel día llegó sin aviso, como llegan siempre las cosas que te parten en dos, con prisas, con sirenas, con puertas que se abren y manos que se sueltan, y de pronto ya no estaba con él. Se quedó fuera, del otro lado del cristal, del otro lado de la vida. Y ahí, de pie, en un pasillo que olía a lejía y a miedo, solo pudo hacer una cosa: cerrar los ojos y pedir: por favor, sálvalo. No era una oración aprendida, no tenía versículos ni teología. No la dijo en alto, pero la pidió con fe, la que sale del vientre, no de la boca, la que no negocia con Dios, suplica creyendo, porque todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ella no gritó, no alzó las manos, no citó promesas, pero creyó que él podía y pidió, sin palabras, con el corazón desangrándose. En aquellos años las cosas eran así. El niño necesitaba algo y no había alternativa. El médico no lo suavizó, no lo envolvió en palabras blandas, lo dijo como se dice una sentencia: necesita una transfusión. Si no se hace, no llega. Y en ese instante, antes de mirar a nadie, antes de pensar en comités o en hermanos o en el qué dirán, su cuerpo habló. Un impulso claro, firme, innegable. Sí, que se haga. Pero ese sí no tenía lugar, porque entonces no era ella quien firmaba el Padre, y lo firmó como creyendo que debía hacerlo, con la convicción de quien ha sido enseñado que así se es fiel. Así se lo habían dicho, y alrededor las voces lo sostenían: mantenerse firme, no ceder. Y en ese gesto todo quedó decidido. Y ella se quedó en ese lugar, donde las madres se quedan cuando el mundo decide por sus hijos, sin voz. No gritó, no discutió, las palabras no salían. Tenía la garganta llena de cristales rotos, pero su pecho estaba abierto en canal. Y aún así, en medio de ese silencio que dolía más que cualquier grito, siguió haciendo lo único que podía hacer: pedir: por favor, Dios, sálvalo. Mientras tanto, sobre la mesa, los papeles, la decisión tomada. Ella estaba allí, de cuerpo presente, pero su alma estaba arrodillada en otro lugar, en un altar sin templo, repitiendo lo mismo como un mantra roto: sálvalo, sálvalo. Y entonces todo cambió. Les retiraron la custodia momentáneamente. La puerta que se había cerrado, la ley la abrió. Los médicos actuaron. La ayuda entró en ese cuerpo pequeño y la vida siguió. El niño vivió. Volvió a casa, con los mofletes rosas y los ojos de quien no sabe que acaba de cruzar el valle de sombra. Ella pidió con fe y se le dio, pero no entendió la respuesta, porque la respuesta no vino como ella esperaba. Vino con un amén en aquella sala. No vino con su voz siendo escuchada.
con una puerta cerrada. Vino con ella siendo apartada. Pidió vida, se le dio vida, pero el camino la confundió. Y ella lo supo. No como quien recibe una explicación, sino como quien recibe un milagro, con una certeza, con un temblor, con lágrimas que no piden permiso. Pero eso no la liberó, la rompió más. Porque entonces empezó la herida profunda, la que no sangra hacia afuera. Empezó a cuestionarse todo, lo que creía, lo que habían hecho, lo que le habían dicho que era fe. Y esa pregunta se quedó durante años. ¿Por qué? ¿Por qué si yo te lo pedí? Y con ese por qué empezó todo. Con el niño volvió algo más a casa. La culpa. Fallaste. No estuviste. No lo protegiste. Y esa voz no se fue. Se mudó a vivir con ella. Durmió en su almohada. Le preparó el café cada mañana. Aprendió a vivir con ella como se vive con una enfermedad crónica, fingiendo normalidad. Cuidó más, dio más, se vació más, se prometió no fallar nunca más. Pero hiciera lo que hiciera, no era suficiente, porque la acusación tenía la constancia de una gotera, gota, 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 hasta agujerear la piedra. Hasta que un día, sin fecha en el calendario, se detuvo. No porque todo cambiara afuera seguía igual, sino porque algo dentro ya no podía seguir así. Se había quedado sin fuerzas para sostener el castigo. Y por primera vez miró, no lo que le dijeron, no lo que firmaron, miró lo que ella había vivido, lo que su cuerpo recordaba, aunque su mente quisiera olvidar. Y entonces ocurrió, como si algo dentro se abriera de golpe, como una presa que cede, y una voz distinta, que no era la suya, ni la del acusador, le dijera: espérate, que esto no fue como tú lo has estado viendo todo este tiempo. Fue en una reunión, meses después. Alguien hablaba de otra cosa, de fe, de confianza, y lo dijo sin saber, sin mirarla. ¿Quién de vosotros, si su hijo pide pan, le dará una piedra? Y esas palabras se le quedaron haciendo eco. No se fueron con el resto de la charla. Se quedaron ahí, rebotando dentro. Y días después, sola, fregando los platos, el eco volvió. Y algo encajó, un chasquido seco en el alma. Yo no pedí otra cosa. Yo pedí vida. Volvió a ese pasillo, a ese silencio, y se vio, no en la mesa, no en la firma, sino allí, con los ojos cerrados, pidiendo: sálvalo. Y entonces lo entendió. Yo sí pedí vida, y me fue dada. Y empezó a soltarse, lento, como se suelta un nudo viejo, y cada hebra que cedía venía con un recuerdo. Recordó a la viuda de Naín, su hijo muerto, y él no le pidió nada. La vio llorar y se compadeció. No llores, y le devolvió al hijo, sin que ella dijera nada, porque él mira el corazón quebrado
Y María entendió. Tú me vistes llorar en aquel pasillo y te compadeciste antes de que yo lo entendiera. Recordó, misericordia quiero. Y su corazón, aquella noche, solo tuvo misericordia. Sálvalo. Ella guardó lo único que tenía que guardar, misericordia. Recordó a la mujer con piedras alrededor, todos con la ley en la mano. El que esté libre de falta, yo no condeno. Vete. Y de pronto se vio a ella ahí, no a la mujer del relato, a ella, María, en medio del círculo, con las piedras apuntándole, las piedras de las miradas, de los juicios, de los no fuiste suficiente, de los fallaste como madre. Y él no preguntó por la ley, preguntó por el corazón. Y la miró a ella, como miró a aquella mujer, y dijo, yo tampoco te condeno. Y en ese instante le vino la niña que fue, sentada en una silla de madera, con las piernas colgando sin llegar al suelo, repitiendo lo que le habían enseñado, que obedecer era fe, que callar era virtud, que acertar la voluntad, aunque doliera, era ser fiel. Le habían enseñado a no cuestionar. Le habían enseñado que la vida estaba después, no aquí. Le habían enseñado que el cuerpo no decidía, que otros sabían mejor. Y esa niña se quedó dentro, asustada, creyendo que si decía sí con el cuerpo, estaba traicionando a Dios. Esa niña no entendía de leyes ni de comités, solo sabía que amar era proteger. Y aquel día en el pasillo, la mujer gritó por dentro lo que la niña no pudo decir en alto. Sálvalo. Porque desde niña la habían enseñado a temer, pero nadie le había enseñado que el amor de madre también era oración. Y ese amor fue lo único que no aprendió, le venía de fábrica. Y entonces se volvió a ella, a su oración. No era esa. Ella no soltó de esa manera. Ella pidió, con rabia, con miedo, con entrañas, Dios, sálvalo. No dijo cómo, no le dictó a Dios el protocolo, no marcó el camino, no puso condiciones, pero pidió vida, con fe, con la autoridad que solo tiene una madre que está viendo morir a su hijo. Pidió creyendo y se le dio. Y en ese instante todo se recolocó dentro de ella, como huesos que vuelven a su sitio después de años dislocados, porque entendió que Dios no escucha palabras, escucha corazones, que Él no vino a pesar sacrificios, vino a traer vida y vida en abundancia. Y mientras fuera se sostenía una decisión, dentro de ella había un clamor verdadero, sin formas, sin discurso, sin puntos ni comas. Y él lo escuchó, porque la vida se abrió paso, porque el niño vivió, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ella pedía vida, ella pensaba en vida, aunque el camino para llegar fuera uno que ella nunca habría elegido. Y ahí entendió el camino estrecho,
El camino estrecho fue que se firmara ese papel en la mesa, porque sólo así los médicos pudieron actuar. Sólo así la ley abrió la puerta. El camino estrecho fue verse juzgada como madre, señalada, apartada, mientras su corazón estaba exactamente donde tenía que estar, pidiendo vida con fe. Y esa llamada sí fue respondida, no como ella quería, no con un amén en aquella sala, sino de la manera que era más efectiva para la vida de ese niño. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Nosotros vemos lo que tenemos delante, la mesa, la firma, la culpa. Él ve todos los caminos, el hospital, la ley, la custodia, la ayuda, la vida. Mi padre, hasta ahora, trabaja y yo trabajo. Él trabaja mientras todo ocurría. Y en ese momento entendió algo más, que el amor no puede convivir con el miedo. El miedo firmó papeles, el miedo sostuvo doctrinas, el miedo la calló, pero el amor pidió vida. Y fue el amor lo que él escuchó, porque donde hubo miedo se cerró una puerta, pero donde hubo amor se abrió la vida. Y en ese momento algo dentro de ella empezó a soltarse, no el recuerdo se queda, como se quedan las cicatrices, para contar que sobreviviste. No el dolor se transforma, no desaparece. Se soltó la culpa. Su fe ya no volvió a ser la misma. ¿Cómo iba a serlo? La fe que no se rompe nunca es una fe que no ha caminado. Su creencia tampoco volvió a ser nunca entera como antes. Ahora tenía grietas, y por esas grietas entraba la luz. Pero algo sí empezó a pasar con ella, y es que esa culpa empezó a soltarse, no de golpe, no como un milagro de película, pero sí de verdad, como se suelta un puño que lleva años cerrado. Empezó a entender: no he venido a llamar justos, sino a quienes necesitan cambiar de mente. Dios no nos quiere perfectos, nos quiere hijos y nos acepta tal y como somos, con el barro todavía pegado a los pies. Y que si Él, siendo santo, no condena, ¿quién es ella para condenarse? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si Él no la condenó aquel día en el pasillo, ella podía dejar de condenarse hoy. Empezó a verse con los ojos de la misericordia, sabiendo que en aquellos tiempos ella no podía haber hecho nada porque no tenía decisión. Las cosas estaban así. La silla donde se sentaba la verdad tenía dueño y no era ella. Y a partir de ahí empezó a comprender algo más profundo, algo que solo entiende quien ha bajado al infierno de la propia conciencia, que muchas veces el error nace creyendo que se está haciendo lo correcto, pero que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no colecciona nuestras caídas para echárnoslas en cara, las usa para enseñarnos a levantarnos de otra manera y renueva todo. Al entender esto, su corazón empezó a liberarse, empezó a soltarse, empezó a entenderse desde un lugar diferente, desde la compasión. Compasión por aquella mujer joven, asustada, que quiso hacer lo correcto, pero no pudo sostener la verdad, porque las voces la callaron. Compasión por aquel padre que también amaba y que también tenía miedo. Y en esa compasión, por fin pudo abrazarse, abrazar a la María de entonces y dejar de castigarse, como se llevaba castigando tanto tiempo, y descansar en ese abrazo de paz. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y descansó,
Y entonces, por primera vez desde aquel pasillo, pudo decir: gracias, porque hiciste lo que yo te pedí, lo salvaste. Y en ese reconocimiento, la acusación empezó a perder fuerza. No murió de golpe, los fantasmas no se van así, pero ya no tenía la misma voz, ya no era la dueña de la casa, porque entendió que hay una voz que acusa sin parar y otra que simplemente mira el corazón y dice: misericordia quiero. Y en el suyo solo había habido una palabra: vida. Ella pidió con fe, se le dio, pero no entendió la respuesta hasta que entendió el camino. Y ahí, entonces, cambió todo. María no volvió a ser la misma después de aquel día. No por lo que ocurrió fuera, sino porque, por fin, lo que se había quedado dentro de ella se soltó. Y en lugar de la culpa, quedó un silencio. Y en el silencio, paz. Gracias, María, por abrirnos tu corazón y dejarnos ver que Dios sí escucha, aunque no entendamos el camino. Si este relato te ha ayudado, compártelo. Dale a me gusta para que llegue a esa hermana que hoy se sigue culpando en silencio. Y cuéntame en comentarios, ¿en qué parte de tu historia viste que Dios obró, aunque tú no lo entendías? Tu testimonio puede ser la luz que necesita otra.